Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a la segunda ponencia magistral del Perú Conference en Harvard. Solo un pequeño recuerdo, por favor, en este auditorio no se permiten bebidas, así que si por favor las podrían guardar, estaríamos muy agradecidos. Bueno, bienvenidos a esta segunda ponencia magistral. En esta oportunidad voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Hoy contamos con la presencia de Norman Loaiza, quien es director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial. Supervisa informes clave como Business Ready, Enterprise Service y Women Business and the Law. Norman ha liderado el Centro de Asia del Grupo de Investigación y el Informe de Desarrollo Mundial del 2014. Norman es un economista con amplia trayectoria, investiga crecimiento, informalidad y sector privado. Tiene un PhD en Harvard y más de 50 publicaciones. Lo acompaña como moderadora Carolina Trivelli. Ella es magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y economista de la PUC. Asimismo, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos e investigadora asociada del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú de 2011 a 2013, consejera del Consejo Fiscal y miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEGI. Es miembro del directorio del Instituto Bicentenario, AFP Integra, y columnista del diario El Comercio y Gestión. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente en la Universidad de Harvard, sobre todo en esta ocasión tan especial. Estoy muy agradecido al comité organizador por haberme hecho el honor de esta invitación y estoy contento de hablarles sobre un tema que me parece que se complementa bien al tema de la primera charla de la conferencia. La primera, obviamente, fue sobre política. Esta de la que les voy a hablar es sobre economía. Verán, sin embargo, que hay algunos temas que se parecen bastante. Quisiera comentar además que me da gusto de ver tanta gente peruana o afiliada al Perú que está en la universidad. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en los primeros años de los 90, apenas éramos cinco personas. O sea, no era como para hacer una gran asociación, sino apenas una bonita fiesta. Entre ellos estaba justamente nuestro antiguo presidente Alejandro Toledo, que pasó un año aquí en el año 93, si no me equivoco, en la Kennedy School, hablando de fiestas, ¿no es cierto? También al llegar del aeropuerto hoy día, ver el sol tan lindo y luego recibir el frío, aunque se supone que estamos en primavera, me acordé por qué había terminado la tesis tan rápidamente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre economía y voy a usar como ancla uno de los proyectos que tenemos en mi grupo, que se llama Business Ready, que en realidad es un título que significa también un desafío. Y la pregunta que voy a tratar de responder es si el Perú está, entre comillas, business ready. El primer principio que quiero decirles es que la evidencia muestra, sin duda alguna, que ningún país ha podido desarrollarse sin un crecimiento económico sostenido. No digo que sea una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Vemos aquí una foto, un par de fotos, de un país que era más pobre que el Perú cuando yo nací y que ahora es más o menos 10 a 15 veces más rico. ¿Sabe alguno de ustedes quién es? ¿Qué país es? Singapur. Es Singapur, exactamente. En realidad, estamos nosotros como Perú en una trampa. La trampa que enfrentan muchos países se llama la trampa del ingreso medio. Es
la dificultad de dar el paso hacia el ingreso alto, hacia un país avanzado. Entrampados ahí, podemos crecer y salir de esa trampa, pero requiere un esfuerzo enorme. De acuerdo al cálculo que se ha hecho en el Banco Mundial, en uno de los últimos informes de desarrollo mundial, se dice que un país como el Perú necesita crecer de manera sostenida en 5% del Producto Bruto Interno per cápita por año. 5%. Esa debería ser la meta de promedio. En los últimos 10 años, el Perú ha crecido en 2.4%, o sea, un poquito menos de la mitad. En los últimos 5 años ha crecido en 1.5%, o sea, menos de la tercera parte de lo necesario. Cuando uno acumula esas tasas de crecimiento, se comienzan a ver las diferencias. Y si tomaba quizás 10 años para lograr dar el salto, salir de la trampa del ingreso medio y llegar a ser un país que se corresponde a uno avanzado, con las tasas de crecimiento actuales, no son 10 años, pueden ser 30, pueden ser 50 años. Y con esa falta de crecimiento viene pobreza, viene desnutrición, vienen todas las desgracias que vemos en nuestro país actualmente. Y ahora vamos a entender por qué el país no está creciendo. Algo que nos puede ayudar a entender la razón de esa falta de crecimiento es que la inversión misma ha caído considerablemente. El 2008-2009, años de la crisis financiera internacional, marca un antes y después para casi todos los países en vías de desarrollo. La tasa de crecimiento de la inversión cayó a prácticamente la mitad. ¿Qué sucedió en América Latina? Hubo un decrecimiento también alto, y en el Perú se nota un decrecimiento casi a la tercera parte. Los cálculos están hasta el 2019 porque ahí luego teníamos la pandemia y las cifras se hacían un poco difíciles de entender. Pero si hacemos el cálculo a partir del 2019 hasta el 2024, vemos que la tasa de crecimiento de la inversión en el Perú ha disminuido aún más. Ha disminuido la inversión y quizás ustedes ya tengan alguna idea de por qué. Ha disminuido justamente porque no existen las condiciones y porque quien ha disminuido más la inversión ha sido el sector privado. En realidad, si nos damos cuenta de qué es el sector privado, entendemos que es un gigante económico. En los países en desarrollo emplea el 90% de la gente, produce e invierte unas 3/4 partes y le entrega al Estado el 80% de los ingresos públicos. Es un gigante, pero en los países en donde no están las condiciones propicias, y uno de ellos es el Perú, ese gigante es como si fuera un gigante dormido, un gigante pasivo. Para que ese gigante despierte, las condiciones del entorno empresarial deben transformarse. Aquí muestro, por supuesto de manera solamente ilustrativa, una economía donde el entorno empresarial no es propicio. Es una economía primitiva, es una economía rudimentaria, segmentada, tiene lugares de ingreso y quizás de creación de riqueza por ahí y por allá. Está lleno de barreras, está lleno de problemas. Cuando estos problemas o estas barreras desaparecen y en vez de ellas se logra una facilitación, lo que se logra es que la economía se diversifica, se hace más compleja, se hace más rudimentaria, se conecta, y con esto
se logra esa tasa de crecimiento que uno busca. Esa es la tesis que sustenta el ejercicio que les voy a mostrar ahora, Business Ready. Es crear un entorno empresarial de tal manera que la inversión, sobre todo del sector privado, aumente, y luego de aumentar esa inversión, el crecimiento de la economía suceda. La gran pregunta entonces es cómo crear ese entorno empresarial, y el proyecto que tenemos trata de dar luces, comenzar a responder esa pregunta. Se llama Business Ready y tiene como propósito evaluar el clima de negocios en todos los países y ver en realidad en dónde se encuentra cada uno, y luego formular algo así como una guía, un mapa de qué reformas se debiesen tomar para que la economía tenga ese entorno empresarial más favorable. Comenzamos la concepción del proyecto hacia el 2022 aproximadamente, pero ya en el 2024 lanzamos el primer informe con 50 países, incluyendo el Perú. En el año 2025, en diciembre, lanzamos el segundo volumen, que ya incluye 101 países, y en diciembre de este año tendremos un poco más de 160 países. En realidad la meta es llegar a 180. No lo hemos podido hacer todavía porque algunos países son difíciles de medir, por ejemplo porque están en situación de conflicto. Uno que nos encantaría medir es por ejemplo, Irán o Sudán. No lo hemos podido hacer todavía porque las condiciones allí son todavía más difíciles, son situaciones de guerra. Bueno, les voy a mostrar la estructura en primer lugar. Lo que hacemos es estudiar 10 áreas del ciclo económico, de la vida económica, podríamos decir, de las empresas. Este ciclo que va desde el momento en que se registran hasta la insolvencia empresarial, pasando por temas tan importantes como el pago de impuestos, como el empleo, como el financiamiento, como la resolución de disputas comerciales. Aquí veo que en el traspaso de la presentación se han salido algunas de las palabras, en fin, pero disculpen por favor la falta de formato. Tenemos para cada una de esas 10 áreas 3 pilares. Los 3 pilares corresponden a, primero, el marco normativo, o sea, las leyes, las regulaciones que todas las empresas deben cumplir. En segundo lugar, los servicios públicos que el Estado ofrece para que se puedan cumplir las reglas y también para que las empresas realicen sus actividades normales de funcionamiento. Y en tercer lugar, la eficiencia operativa, o sea, que también en la práctica se cumplen esos servicios y se respetan esas normas. Así hemos dividido y tenemos 2 fuentes de datos. Pueden imaginarse la dimensión del trabajo, son muchísimos países, queremos llegar a 180. En cada uno de ellos les preguntamos a una serie de expertos, alrededor de 20 expertos por cada país, sobre cuál es la situación en esas áreas, sobre cada uno de los 10 tópicos, desde el registro empresarial hasta la insolvencia, y también hacemos encuestas a empresarios, encuestas representativas a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel de tamaño de la empresa. O sea, tenemos datos tanto de expertos que nos dicen sobre cómo es el sistema empresarial en el país, como también encuestas de parte de los empresarios que día a día tienen que enfrentar esas barreras, esas dificultades
y sobrellevarlas. Les voy a mostrar los resultados ahora. Lo primero que quiero destacar es que hay una cantidad enorme de información que podemos obtener. Es información muy granular, muy específica sobre estas 10 áreas del entorno empresarial. Son 1.200 indicadores por economía y lo que ofrecemos es algo así como un compás, un mapa de reformas para cada país, para cada gobierno que quiera hacer caso. Y cada gobierno podrá elegir, de acuerdo a sus propias condiciones y posibilidades, a qué pico va a llegar, dependiendo de lo que sea posible absorber de las reformas que proponemos. Pero en realidad es imposible en una presentación como esta hablarles de 1.200 indicadores para cada país o 1.200 indicadores para Perú. Entonces lo que hacemos es agregar esos indicadores y mostrar puntajes que indiquen en dónde están las brechas más importantes, las fallas más importantes, las áreas que debiese cada país enfrentar. Tenemos puntajes por pilar. ¿Recuerdan los 3 pilares? El primer pilar es el regulatorio, el segundo es el de servicios públicos, el tercero es de eficiencia operacional. El Perú sale en un puntaje que va de 0 a 100, con 60 en el marco normativo, poco menos en los servicios públicos y aún menos en la eficiencia operativa. El mejor en América Latina, que es Colombia o Costa Rica, tiene un puntaje mejor en los tres pilares. Noten además que, como Perú, el mejor en América Latina tiene mejores puntajes en las áreas regulatorias y de servicios públicos que en la eficiencia operacional u operativa. Esto nos indica algo interesante. Los dos primeros pilares son pilares que podríamos llamar de jure, mientras que el tercero es de facto, o sea, es el de la aplicación de los dos primeros. Los países en América Latina, todos, ya veremos luego, tienen ese problema. Dan leyes, pero luego no las cumplen. Aún las leyes no son buenas, pero aún no siendo buenas, no se cumplen. El mejor en los 101 países que hemos medido hasta ahora, tiene un poco más de 80 en el puntaje y además tiene un balance entre los 3 pilares. También podemos hacerlo por tópico, ¿no es cierto? Son 10 tópicos y ahí va Perú, ahí va el mejor país en América Latina para cada uno de los tópicos y ahí va finalmente el mejor en el mundo. Solamente uno o dos puntos para destacar. El primero es que el único tópico en el que el Perú parece estar bastante bien es en el de servicios financieros. En todos los otros dista mucho del mejor en business ready, el país que está más preparado. ¿Qué países obtienen buenos resultados? Seguramente ustedes estarán haciéndose esa pregunta y la primera respuesta no es muy sorprendente. Los países más ricos tienen un mejor entorno empresarial y los encontramos en todas las regiones. Por ejemplo, en el este encontramos a Corea y a Singapur. Corea, un país bastante grande, Singapur, un país pequeño, pero que tienen unos puntajes muy elevados. En Europa, justamente también combinamos a 2 países, uno grande, Reino Unido, uno bastante más pequeño, Estonia. Y en América tenemos a 2 países, también podríamos decir uno muy grande, el otro un poco menos, Estados Unidos y Canadá.
Lo que sorprende un poco más es que los países no necesitan ser ricos para tener un buen entorno empresarial. Y los ejemplos que les voy a dar, los más notables, están quizás en los lugares donde menos los podríamos esperar. Ruanda, país en África, ahí en el centro mismo, un país que no tiene salida al mar, un país pequeñito, que sin embargo crece al 5%, que es justamente lo que se está buscando o lo que el Banco Mundial recomienda para salir de la trampa del ingreso medio. En 10 años han podido doblar su economía y siguen a este paso, van a seguir en la trayectoria, ojalá, que Singapur la siguió hace algunos. Otro país que llama la atención es Georgia. Georgia, por supuesto, país de Europa Oriental, también ha crecido a este 5% y está ya en vías de ser un país de alto ingreso. Estos son los mejores ejemplos. Les podría hablar también de dos más, de Colombia y de Vietnam. A Colombia le va bien. Es algo interesante que mencionara Salvador Colombia en sus reflexiones en la primera charla. En efecto, a Colombia le va bien, mejor que a Perú, sobre todo en las áreas de jure, o sea, en las regulaciones y en el diseño de servicios públicos. No le va muy bien en el área de eficiencia operativa. A Vietnam es al revés, porque en el este asiático lo que tienen ellos es que son muy pragmáticos. No dan muchas leyes, pero sí operan bien. Y entonces a Vietnam le va mal en las áreas de jure, pero bastante bien en el área de eficiencia operativa, que es más de facto. Esto me salió con un color totalmente distinto. Interesante. Bueno, aquí está América Latina de 1 a 101, porque tenemos 101 países. Perú, como decía, está, y pueden ustedes comparar aquí con la región, está como al medio de la región de América Latina. Toda la región está mal en cuanto a eficiencia operativa y tiene un rendimiento mediocre en el marco normativo y en los servicios públicos. Esto es lo que nos preocupa más. En el Perú se pueden dar leyes, pero no se cumplen bien. Y aquí están los 10 tópicos. Seguramente es abrumante la información, pero lo que les voy a decir es que hay dos grupos donde el Perú está por debajo de la media, bastante por debajo de la media. 50 es obviamente la media en esta puntuación. Y les voy a dar ejemplos concretos como para que no piensen que esto solamente se trata de hacer puntajes a grosso modo. En registro empresarial, en Perú registrar una empresa toma 35 días. En realidad no se mejoraba mucho desde hace más o menos 10 años. En el Reino Unido tarda un día. Y podemos ver más o menos por qué. Una de las razones es que no existe un proceso simplificado para la inscripción de corporaciones o para la actualización de datos. En sede empresarial, vemos que las empresas en el Perú tienen que esperar 6 meses para obtener un permiso de construcción. En Singapur y en Turquía se espera más o menos una semana. ¿Y por qué será? En Perú no se dispone de una plataforma en línea para el procesamiento y la emisión de autorizaciones de construcción. Comercio internacional, y es algo que me llama mucho la atención porque en el Perú se habla mucho del comercio, de cómo nos está ayudando. Sin embargo, podría ser muchísimo mejor si algunos de los servicios funcionasen de manera más efectiva.
pasar el control de aduanas para la importación toma 54 días y cuesta el 44% del valor importado. En España, para dar un ejemplo, toma 6 días y cuesta el 5%. ¿Por qué será? En Perú, las agencias relevantes del control fronterizo realizan inspecciones físicas por separado, cuando podrían hacer estas inspecciones en conjunto. Además, tienen un sistema de gestión de riesgos también individual, aislado, cuando podrían hacerlo a la vez. En impuestos, las empresas nos dicen que gastan 60 días, 2 meses al año en declarar y pagar impuestos. En Corea las empresas lo pueden hacer en 4 días. Cuando vemos por qué razón, es porque en el Perú no se usan formularios electrónicos previamente rellenados para la declaración y cotización a la Seguridad Social. En Perú, en cuanto a resolución de disputas, y ya me falta un punto más, el 39% de las empresas perciben que las cortes judiciales son un obstáculo para sus operaciones. Normalmente las cortes son un facilitador de la resolución de disputas, pero para las empresas en el Perú, estas cortes más bien son un bloqueo para casi el 40%. Si vemos otros países, acá les pongo 2, Suecia e Islandia, el porcentaje es del 2%, en Nueva Zelanda es del 5%, y puedo darles más ejemplos, pero he querido dándoles una visión de varios países en el mundo. En realidad en Perú no todas las sentencias de los tribunales de primera instancia se publican de forma transparente y abierta. Voy con esto concluyendo. He tomado como ancla el Business Ready y quisiera decirles como 2 puntos sobre Business Ready. El primero es mirando a todos los países en su conjunto, y allí la conclusión es negativa. La conclusión es que los países que más necesitan un mejor entorno empresarial son los que están menos preparados. Fíjense ustedes que los países de ingreso bajo se pueden calificar como un 47%, los de ingreso medio 57%, los de ingreso alto 69%. Los de ingreso bajo son los países que tienen a más gente joven que está por entrar al mercado laboral, que es donde se necesita generar más y mejor empleo. Pero ahí es donde está el entorno empresarial más pobre, donde se van a generar los empleos de peor calidad, donde la gente va a querer irse, donde los jóvenes con inteligencia van a querer buscar otros horizontes. Ahora en Perú está como la gran mayoría de los países de ingreso medio. Su nota es 62%. En el Perú sabemos bien que la nota va de 0 al 20, esto es como tener un 12. No sé cómo los trataban a ustedes en casa, pero si yo iba con 12 en la libreta de promedio, habría estado castigado un mes. Ojalá pudiésemos castigar al Perú también por ese 12, por esa mala nota. A pesar de esa gran necesidad que hay en el Perú de crecimiento económico, de crear empleo para la gente joven como ustedes, la gente que está todavía en los colegios, que está en las universidades, que necesita un buen empleo, en realidad el entorno empresarial no está listo para darles las oportunidades de un buen ingreso, un trabajo interesante. No existen esas oportunidades. Dos cosas más. Les dije que como parte de este ejercicio Business Ready, encuestamos a las empresas, ¿no es cierto? Encuestamos a expertos, encuestamos a empresas
las empresas son representativas a nivel nacional. Estos son los resultados que más me llamaron la atención sobre las empresas en el Perú. Y aunque les he hablado mucho sobre el entorno empresarial, ¿no es cierto?, sobre los impuestos y el registro y sobre las disputas comerciales, etc., cuando les preguntamos a los empresarios, lo que nos dicen es, les preguntamos cuál es el mayor obstáculo, nos dicen, ¿qué pasó? A ver. Ya no está funcionando aquí la animación, pero todos podemos ver que es la inestabilidad política, número 1. Número 2 es la informalidad, está aquí. Y número 3 es el crimen. O sea que el entorno empresarial en realidad es más de lo que nosotros estamos midiendo en Business Ready. Y tiene que ver con el ambiente político y también con la ayuda que se le pueda dar al empresario a sentirse seguro en su inversión. Y también a sentirse que la competencia va a ser justa cuando tenga que enfrentarse con la informalidad. Los empresarios formales consideran que los informales tienen una preferencia en la competencia. También les hemos encuestado a los informales y lo que vemos es que los informales no encuentran mayor interés en formalizarse. Cuando nos preguntamos qué beneficios podrías obtener al ser formal, la gran mayoría no le ve, o más o menos la mitad, no le ve un beneficio importante, quizás con la única diferencia de obtener mejor financiamiento. Esta es la última gráfica que les voy a presentar. Otro de los proyectos que tenemos en el grupo se llama Worldwide Governance Indicators. Son indicadores de gobernanza. Y los hemos incluido porque nos parece que también tienen que ver con el ambiente, el entorno empresarial. Y acá les muestro dos: la estabilidad política y la lucha contra la corrupción. A ver si ahora funciona. No funciona. Bueno, noten ustedes que un poco antes del 2020 comienza a decaer la estabilidad política en el Perú. Ya teníamos bastante esperanza que a partir del 2008, etcétera, estábamos acercándonos a Chile y al Reino Unido, Perú va en rojo, el Reino Unido va en blanco, Chile va en azul. Y ya estábamos acercándonos, pero luego comenzó la debacle a partir de 2018-19. Comenzamos a sufrir nuevamente inestabilidad política. Si vemos corrupción, se notan dos cosas. En primer lugar, que el nivel de corrupción en el Perú es 2 veces peor que el de Chile. En segundo lugar, que ha aumentado bastante a partir de 2020-2021. Y esto quizás sirva para conectar un poco con la primera conferencia de Salvador y de Martín. Los mensajes esenciales de esta charla, que son además mi conclusión: en el Perú es absolutamente esencial, es vital que se retome esta ambición, quizás hasta una obsesión por el crecimiento económico. El sector privado puede ayudar, puede ser motor de crecimiento, pero para eso se necesita un gobierno que cree un entorno empresarial favorable a la inversión, a la innovación y a la competencia. Y además, un sistema político que ya va más allá del gobierno de turno, un sistema político que ayude a generar mayor seguridad, estabilidad política y una buena gobernanza. Y aquí
preservando y hasta protegiendo a toda costa la estabilidad macroeconómica que al final ha sido la que ha rescatado al Perú en los últimos años de gran incertidumbre política. Este es el lema que tenemos en el grupo. Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Tenemos que medir para poder entender en dónde están los problemas, dónde están las fallas, dónde debemos actuar. Me parece que en la universidad es así también, que la universidad es la evidencia la que manda, y mi llamado es el llamado al pragmatismo, es saber los datos y de acuerdo a esos datos, olvidándonos un poco de las separaciones, de los partidismos, de las ideologías, vayamos a la médula del problema y quizás también al detalle del problema y lo resolvamos de esa manera. Muchas gracias. Ahí, sí. Muchas gracias, Norman, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a los estudiantes peruanos aquí en Harvard. Realmente, no solamente darle las gracias por la invitación, sino por la energía que nos transmiten a los que venimos de Perú para seguir pensando en estos temas. Gracias, Norman. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el crecimiento es imprescindible, ¿no? Como tú bien dices, no es condición suficiente, pero claramente es imprescindible y necesitamos generar un acuerdo para retomar una senda de crecimiento mayor. Mirando tu presentación, buena parte de las cosas que tú recomiendas que faltan, que se necesitan y que se tienen que mejorar, son responsabilidad del aparato público y de nuestros gobernantes y legisladores, sobre todo hoy día, hoy más que nunca. ¿Cómo se construye ese consenso? Porque tu propuesta final es: usemos evidencia para mostrar que esto es imprescindible. Y lo que venimos viendo, sobre todo en los últimos 5 años, es que toda la evidencia sobre el daño que determinadas normas le hacen a nuestros equilibrios macroeconómicos fundamentales, que ni con los términos de intercambio extraordinarios que tiene hoy día el Perú estamos logrando no solo crecer más de 3,5, quizá un poco más si se midiera mejor, pero el crecimiento potencial del Perú hoy día es 2.4 o 2.5%. Con toda esa evidencia no podemos lograr atraer la atención de quienes toman decisiones y hacen esas normas, o no gestionan los servicios públicos, o no se invierten en servicios públicos, o impiden que haya esta eficiencia operativa. ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que, al menos yo comenzaría con una autocrítica, y es la autocrítica del técnico, del economista, que no sabe expresarse bien o presentar bien el argumento a la sociedad entera para que sea interesante, para que sea comprensible y para que sea suficiente causa como para reunir consensos. Me parece que, y es un llamado también para todos los que están aquí, que tenemos que nosotros no solamente entender la situación, sino saber explicarla bien, saber llegar a la mayoría de la gente y convertirnos todos en lo que Aristóteles ya decía, ser animales políticos. Creo que justamente le preguntaban a Salvador si quería seguir siendo político. En realidad Aristóteles había dicho: tú ya eres político, porque la definición de Aristóteles del hombre es el animal político, el animal que se interesa en su sociedad, que es un animal civil.
Lo que veo, más bien yo, en los economistas o en los tecnócratas, es que se reducen a su medio. Nos reducimos a nuestro medio y hacemos grandes discusiones sobre lo poco que entendemos, sin esa necesidad imperiosa de llegar al público de una manera impactante. Yo creo que buscar consensos se pueden lograr a través del diálogo, el debate, la contrastación de ideas, en primer lugar, y en segundo lugar, haciéndolas comprensibles e interesantes para un público en general. Ahora voy a discrepar un poco contigo, Norma, para entretenernos aquí en la conversación. Por supuesto que mientras más información accesible y clara haya sobre la situación económica, habrá más adhesión, digamos, de la ciudadanía. Pero yo no creo que los congresistas no entiendan cuál es la situación económica, solo que sus incentivos son otros, con el perdón de la congresista. Pero sus incentivos son otros, ¿no? Y creo que lo que hemos visto en el último en este congreso en general, es una proliferación de leyes con impacto fiscal altamente negativo, que saben que lo tienen, ¿no? Y que prefieren romper las reglas que permitían los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Y poner normas sobre su función o sobre, no sé, las leyes que articulan las demandas presupuestales como la ley de presupuesto, ¿no? Y entonces la cantidad de leyes que se han dado por el Congreso, con o sin oposición del Ejecutivo, porque el Ejecutivo también ha hecho su parte, que es el que más conoce de esta información, hacen pensar que no es un tema de información, no es un tema de comprensión, es un tema de intereses. Y eso me lleva a plantearte un segundo tema que tú has trabajado mucho, que es el peso de lo informal, de las normas informales, de las prerrogativas hacia el sector informal, que hoy día además se acercan mucho a aquellas normas que habilitan, facilitan, no la inversión privada, no los negocios privados formales, sino los negocios ilegales en nuestro país. Hoy día la mitad del oro, que es probablemente el commodity más atractivo para el Perú, circula por circuitos ilegales e informales, ¿no? Y ahí no tenemos problema. Esa economía sí la entendemos bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya el problema no es solo de información, sino de incentivos, de ilegalidad, de negocios perfectos, para enfocarnos en el sector privado como generador de empleo? Ok, pregunta tan interesante y también tan provocadora. Cuando estaba pensando yo en información y en la necesidad del debate y el diálogo, no estaba pensando en los congresistas, la verdad. Estaba pensando más bien en la sociedad bien, en la sociedad civil, y estaba pensando en quienes al fin y al cabo votan, porque en realidad son ellos los que tienen una idea mucho más concreta de lo que necesitan. No hemos llegado a esos públicos, me parece, para que elijan a quienes mejor los representen y para que esas personas que los representen no tengan unos incentivos completamente distorsionados. Si nos podemos saber, por ejemplo, en las elecciones más recientes y también en las del 2021, encontramos que hay una diferencia enorme entre el sur oeste del Perú y la costa y en varias ciudades de la sierra. La gran diferencia está en Arequipa. Yo soy arequipeño, así que tengo que hacer el contraste. Lo que se encuentra, me parece, es que
la gente de Puno, Cusco, Huancavelica, que ha votado por un candidato en particular, me parece que esta gente está actuando de acuerdo a lo que su realidad le indica. Y la realidad le indica que los partidos políticos, los gobiernos no los benefician. No les entregan nada a cambio. Y entonces se van por esa alternativa que les dice, en realidad, tu vida, tus problemas se deben al abuso que otros están ejerciendo sobre ti. Y esa es información. Y si pudiésemos contrarrestar esa información con otra que indique, como tú lo has dicho, hay un problema de incentivos, o también hay un problema de que no estás bien representado para tener mejores recursos o mejores servicios públicos, entonces cambiaría la situación. La solución que estoy presentando, si se puede llamar solución, es más bien un intento de largo plazo, como para llegar a esa ciudadanía. Y es un llamado para nosotros, porque creo que la gran mayoría de nosotros no somos políticos, somos más bien gente que ha estudiado, que estudia y que podría contribuir con ideas. Si estuviera en un contexto si esta fuera una charla para parlamentarios, creo que diría algo diferente, pero en realidad para nosotros lo más importante es llegar con una información clara. Gracias. Vamos a abrir a recoger algunas preguntas de los asistentes. Y ha mencionado un tema que es crucial y sería súper bueno tener el Business Ready también a nivel subnacional, porque las distancias entre las condiciones para hacer negocios en Lima o en Arequipa versus las posibilidades de hacer esos mismos negocios en una zona periurbana de Huánuco o de Loreto deben ser sustancialmente distintas, con las mismas normas, digamos, que afectan a todo el país. No sé quién quiere hacer alguna pregunta aquí. ¿Aló? Mi nombre es Dani Núñez y trabajo para Microsoft en Seattle. Y tuve la suerte de visitar Ruanda y estuve muy sorprendido porque viajé a otros países en África y Ruanda era otro nivel. Y más indagué y pregunté, todo el mundo atribuía al tipo de gobierno que tenían, el success que tenían en el tipo de gobierno. Y cuando estudié más el tipo de gobierno de Ruanda, fue una dictadura authoritarian, lo mismo que es Singapur, China, que fueron economías que estaban mal y luego crecieron porque tuvieron un tipo de gobierno autoritario que atacó el crimen, todos los problemas que Perú tiene ahorita. Mi pregunta es si hay alguna relación en todos los tópicos hay una relación con el tipo de gobierno y con el tipo de success que puede tener un gobierno o un país que está en desarrollo y que tiene muchas cosas negativas como el crimen y la corrupción, que generalmente es muy difícil de erradicar cuando el tipo de gobierno no es tan duro. La pregunta es hasta académica, porque podemos pensar que porque hemos encontrado algunos ejemplos donde los dictadores han sido exitosos, podemos luego extrapolar y decir la dictadura es necesaria para ser exitosos. Pero la verdad es que cuando vemos la evidencia, encontramos que estos dictadores más bien son la excepción. La mayoría de los dictadores llevan a sus países al desastre.
Y en África se pueden encontrar en casi todos los vecinos de Ruanda, que son dictadores también. Y entonces te das cuenta que lo que en realidad hace similar la situación de Ruanda, de Singapur o de China, es más bien el orden, y es el pragmatismo. Orden y pragmatismo. Algunos quizás me van a cuestionar por ahí decir que China también es pragmático. Me parece que en muchos casos lo que vemos es que estos países han sabido elegir la ruta más rápida por el orden y la disciplina con la que han impuesto un sistema muy pragmático en la economía. Eso me parece a mí lo común entre esos casos exitosos. No el hecho de que hayan sido dictatoriales. Y de esto podríamos conversar más. Las democracias también tienen yo creo que también tienen justamente ese punto en común. Las democracias que han llevado al desastre a sus países son aquellas que han sido desordenadas, inestables, como lo vimos ahí en los gráficos, como lo que ha estado haciendo el Perú en los últimos años. Esas democracias inestables, también donde no hay orden, donde no hay ese pragmatismo, donde no hay eficiencia operacional, son países que al final fracasan. Los países democráticos, donde sin embargo sí hay una consecuencia con ideas claves. Uno de esos es el propio Chile después de Pinochet, hasta que se les ocurrió comenzar a quemar estaciones de metro. Hasta ese momento era un país bastante ordenado. Otro país que se puede citar democrático es Uruguay, que ha ido creciendo gradualmente y que ahora es un país de alto ingreso, a pesar de estar rodeado de países muy inestables y muy difíciles. O sea, no le tocó un buen vecindario. Si le hubiese tocado un mejor vecindario de Uruguay, podría estar como Singapur o como está Estonia ahora. Nos queda tiempo para 2 preguntitas, o sea que les pido que hagan preguntas cortas, quizá ahí arriba. Gracias. La pregunta que se me viene a la mente, y yo estudié economía en Lima, y yo aquí ahora me dedico a la parte financiera en JP Morgan. Entonces, cuando mencionó usted esos resultados de la parte de los obstáculos de las empresas formales, dijo que la informalidad era uno de esos, y que también el éxito financiero, que Perú tenía uno de esos indicadores de éxito financiero un poco mejor, digamos, ¿no? Que estaba en un mejor puntaje. Mi pregunta viene a ser, si las empresas formales tienen como obstáculo a esa informalidad, ¿cómo incluiríamos la informalidad en ese éxito financiero? ¿Cómo podríamos adaptar esa informalidad tal vez para que se adapte a los mecanismos financieros en el país? Bueno, voy a ser breve. Gran parte de mi investigación es sobre la informalidad, y la conclusión es bastante simple. No hay que penalizar o castigar la informalidad. Más bien hay que crear un ambiente formal que invite, que dé los incentivos para formalizarse. Esos incentivos ahora no existen. Las regulaciones son todavía muy onerosas, y una vez que entra una empresa a la formalidad, es entonces blanco de los fiscalizadores, y con eso la desaparición de la empresa.
Hay una última antes de que se nos acabe el tiempo. Ahí la señora. Gisela. Sí. El micro que está atrás. Bueno, yo me preguntaba, me parece que hay un elemento que falta en el análisis, y eso es la capacitación de personas que puedan hacer que las empresas y grandes empresas puedan realmente ser rentables con la capacitación necesaria. En el Perú, por ejemplo, no sé, leí este artículo que salió hace poco sobre 80% de los adultos no puede seguir instrucciones de más de 3 pasos. Entonces, cuando Peugeot quiso instalarse en China, y lo sé muy detalladamente, inmediatamente en China encontró 2.000 técnicos, 500 ingenieros, ya con el aprestamiento necesario para tener los trabajos precisos para montar una gran fábrica en el sur de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, me perturba que en el análisis no esté la capacitación y la formación de personal altamente calificado como un elemento para incidir en el crecimiento económico. Las empresas formales no dicen que el problema es de capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad hay dos asuntos aquí. Número uno es que los peruanos de alta calificación no se quedan en el Perú. Muchos se van. Entonces, si tú tienes grandes universidades de formación de primer nivel y lo haces prácticamente de manera gratuita, lo que va a pasar es que esa gente se va a ir del Perú. Y entonces has invertido en algo que otros países van a ganar. Estás prácticamente subsidiando a los países ricos. Eso es un asunto. El otro, más bien, es más bien de la educación primaria y secundaria. Y ahí es donde el Perú está fracasando terriblemente. Y no lo pongo en duda. Yo creo que es un gran fracaso. Pero está fracasando no necesariamente por falta de recursos, sino más bien por un problema de incentivos y por un problema de un manejo casi imposible con los grupos sindicales, con los grupos de maestros, que se caracterizan por sobre todo el ausentismo. Norman, para cerrar, te pediría un último comentario. ¿Qué decirle a estos jóvenes que están aquí estudiando respecto a sus posibilidades de incidir en el Perú? No solo se retome una senda de crecimiento, se hagan los acuerdos y las reformas que se necesitan para retomar el crecimiento, sino cómo ellos pueden ser parte de la creación de esta evidencia, de estos consensos, de estos diseños que puedan ayudar a que en el Perú mejoremos nuestro clima para favorecer el crecimiento. Sería hipócrita de mi parte decirles que regresen a Perú después de graduarse. Yo mismo no lo hice. En ese momento no se dieron las circunstancias, no pude hacerlo. Pero sí les puedo decir que hay una manera de mantenerse siempre en contacto con el Perú. Y me parece muy lindo lo que dijo Shadia al comienzo de la presentación de esta conferencia. Cuando uno es peruano, nunca deja de serlo. Y hay la constante necesidad de ir al Perú, de ver los problemas, de nunca estar totalmente defraudado al punto de decir, me olvido del país, hago algo distinto, sino más bien, si ves los problemas y tienes esa mente curiosa, esa mente de académico, esa mente de gente bien ilustrada, y todos ustedes son así,
Entonces hay que tratar de entender el problema y luego plantear las soluciones correspondientes. Y esto es algo que se puede ir haciendo continuamente. El problema que yo veo más bien en el Perú es que no hay un debate de ideas. No existe un debate de ideas. Existe un debate de partidos. Existe un debate entre partidos. Y el debate, para serles totalmente franco, es un debate paupérrimo. Ojalá hubiese más gente en el Perú que debatiese mejor las ideas que se presentan y que las pudiesen presentar también de una manera clara para que la población entera las comprenda. Muchas gracias. Hola a todos. Para cerrar el evento de hoy, muchas gracias Salvador y Norma por poner temas súper importantes sobre la mesa, por seguir motivándonos a contribuir con nuestro país desde el lugar en el que estemos. Muchas gracias Carolina y Martín por moderar, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y antes de retirarnos, algunos anuncios logísticos. Los esperamos más tarde en el cóctel de networking en el Hamilton Hall, que está en el campus del Business School, cruzando el río, 25 minutos si quieren caminar, a las 7:30, o podemos también, les vamos a enviar un croquis a través de los distintos grupos de WhatsApp para los speakers o para los asistentes, para que puedan llegar de distintas maneras. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana, va a haber desayuno peruano, chicharrones y tamales. Y vamos a seguir conversando sobre temas de economía, territorio, cultura e innovación. Y antes de retirarnos, vamos a tomar dos fotos. Una, los speakers de hoy con los moderadores y el equipo organizador, y luego toda la sala completa. Gracias.